Nunca entendió Jerjes por qué los griegos dejaban un hueco en mitad de sus ciudades donde la edificación podía ser más rentable. En cambio, los griegos, que andaban inventándose eso que llamamos democracia, de demos, pueblo y kratos, poder, entendieron que ese espacio vacío precisamente tenía esa condición para que el pueblo lo rellenara de cuando en vez para discutir personalmente sobre los asuntos de la polis, sobre los asuntos colectivos. Supieron los griegos clásicos que para evitar la lucha entre los ricos y los pobres lo que hacía falta era equilibrar el poder, y los ricos nunca podían exceder ni en riqueza ni en dominio de las cosas comunes. Adam Smith, al cual muchos quieren reclamar para sus desmanes, decía que los empresarios siempre tienen que estar muy controlados. En la España del Partido Popular resulta que entendimos que había que poner a empresarios a gestionar las cosas colectivas y no parece que nos haya ido muy bien. Y aún la cosa quizá es peor, porque cada vez que estalla algún conflicto, la solución que nos proponen es más de lo mismo. Atérrense, pero parece que dentro del Partido Popular llaman a Aznar, el responsable de casi todo lo que nos está pasando, para que venga a poner un poquito de orden. Decía Galbraith que cada 15 años, desgraciadamente, vuelve a haber un timo piramidal, porque es el tiempo que hace falta para que la gente olvide la última fechoría. ¿Podrá el fútbol quizá acallar nuestras conciencias? ¿Surgirá algún otro tipo de entretenimiento, es decir, entre dos teneres que sirvan para que nos distraigamos de las cosas que nos competen? ¿Realmente seremos capaces de convertir la indignación en transformación política? Somos pesimistas, pero pesimistas esperanzados. De lo contrario, habríamos tirado la toalla. Vamos a dar un par de vueltas hoy a cómo demonios una persona como el señor Rato puede pasar de ser el responsable del milagro económico a ser la cabeza de turco de un partido que, tenemos que insistir, se entiende cada vez más, de una manera más adecuada, desde la criminología o desde el Código Penal que desde la ciencia política. Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de España, exdirector del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia, fue detenido mientras se realizaban registros en su casa y en su oficina. La Fiscalía investiga al exministro por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La detención se produjo después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. Con él ya son 11 los exministros de Aznar que han sido imputados, encarcelados o que han cobrado sobresueldos en dinero negro. Esta noche, en La Tuerca, analizamos hasta dónde alcanza la corrupción que parece gobernar España. Pues para discutir este apasionante y complicado tema, como siempre, una mesa de lujo. Nos acompaña Antonio Segura, abogado de la querella Bárcenas. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas. Por estar con nosotros. Miguel Ángel Campos, responsable de tribunales de la cadena SER. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Tuerca. Gloria Elizo, responsable legal de Podemos. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti, Juan Carlos. Por acompañarnos en esta nuestra humilde tertulia. Tenemos también con nosotros a Lucía Méndez, periodista del Mundo y una de las mujeres que uno más respeta en esa profesión, que desde tiempos de Willy Wilder, bueno, no siempre acierta. Buenas tardes, Juan Muchas Carlos. gracias por Encantada acompañarnos. de estar aquí contigo. Muchas gracias. Nos acompaña un maestro de maestros, José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo. Muchísimas gracias. Pero te digo que vivimos en un país que los maestros son los toreros, nada más. Bueno, pero nos estamos quitando. Y también nos acompaña Manuel Redal, consejero de Gesta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero que me gustaría es, si podemos en un minuto, en esta primera fase, si podemos dar alguna clave para entender qué demonios ha ocurrido, porque esto tiene más sombras raras que el alunizaje de la luna, ¿no? No sé si empezamos contigo con Miguel Ángel Campos. Bueno, la verdad es que ha sido bastante extraño. Las fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas hablan de que se ha sobreactuado con Rodrigo Rato en su detención de la semana pasada, que era una investigación que cuando se presenta a la Fiscalía Anticorrupción en enero estaba todavía en mantillas. Era una investigación que estaba en fase embrionaria y que había que avanzar mucho más. De repente la Fiscalía Anticorrupción la Agencia Tributaria cambió de pareja de baile y la pasó a la Fiscalía de Madrid.
cuando la Fiscalía Anticorrupción no había renunciado a ellas, al menos según las fuentes que estamos consultando. Y de repente, el jueves pasado, después de una filtración, o después de una información, mejor dicho, que en primer lugar da Voz Populi sobre la amnistía fiscal del señor Montoro y de que estaba siendo investigado por el SEBLAC, de repente salta esta operación. Una operación que, ciñámonos a los hechos, que hay medios de comunicación que son avisados para que estar en casa de Rodrigo Rato. No quiero eximir en ningún momento de responsabilidad al señor Rato por esos hechos que parece que se están constatando poco a poco, pero que se monta un operativo muy llamativo de cara al público. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos, sí, una investigación tributaria y un supuesto fraude fiscal complejo, pero ahora mismo el primer escrito que ha presentado la nueva fiscal del caso, Elena Lorente, dice que se trata de una investigación todavía muy incipiente y que ni siquiera está aquilatado mínimamente el supuesto blanqueo en el exterior del ex vicepresidente económico. En fin, habrá que, como en todas estas causas, dejar que se vayan produciendo las investigaciones, pero algo huele mal en todo esto. Antonio Segura, ¿das algo de luz respecto de todas estas sombras? ¿Alguna intuición, alguna explicación complementaria? Me sorprende que la Fiscalía Anticorrupción hable de sobreactuación cuando la propia Fiscalía Anticorrupción lo que nos tiene acostumbrados es a tener procedimientos retenidos durante mucho tiempo, yo no sé si conscientemente o inconscientemente buscando la prescripción, pero de luego es lo que consigue en muchos casos. Y en concreto en el tema de los papeles de Bárcenas fue así, retuvo el procedimiento hasta que hubo una querella y muchos de los delitos, en concreto, por ejemplo, los de Álvarez Cascos, han prescrito porque la Fiscalía Anticorrupción le parecía que también era sobreactuar el tema de los papeles de Bárcenas, que dudó incluso que fuesen verdaderos. Por lo tanto, la Fiscalía Anticorrupción en este país, desde que el fiscal anticorrupción Villarejo y esa reforma que hubo de la Fiscalía Anticorrupción, que dejó de ser Fiscalía Anticorrupción y pasó a ser prácticamente una policía política para el gobierno, yo creo que la fiabilidad y lo que pueda decir hay que ponerlo en cuarentena. Y si ha habido otra estructura de la administración que ha cogido ese procedimiento, ha actuado y nadie hasta ahora ha hecho nada en contra de esa agencia tributaria que ha investigado estos hechos, pues será que no estaba haciendo nada que no debiera hacer. Entonces lo que tendremos que plantearnos es qué ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Mira, hay una cosa que explicamos en la ciencia política, pero también en la realidad, y es que casi siempre los problemas gordos vienen de dentro. Es decir, que en las organizaciones, en cualquier tipo de organización, en las organizaciones políticas también, ¿no? Porque al tener una vinculación clara con el poder, digamos que esto se agrava. Pero casi siempre este tipo de problemas suelen surgir por desavenencias internas. Bueno, vamos a ver. Este es un asunto que tiene muchas derivadas, ¿no? Tiene la jurídica y tiene la política. Dice Miguel Ángel, es un operativo extraño, has dicho. Sí, algo así. Bueno, yo te digo, Juan Carlos, y os digo a los demás, no hay nadie en el Partido Popular ni en el Gobierno capaz de montar esta operación con este resultado. Es decir, ni un genio de la comunicación política, ni este príncipe de las tinieblas que tenía Tony Blair, que se llamaba la Star Campbell, nadie es capaz, no digo en el PP, ni siquiera vosotros, no hay nadie capaz de montar esta operación que produzca el resultado que ha producido, que produzca las fotos simbólicas e icónicas que ha producido, particularmente la del funcionario de aduanas, es decir, que es una foto que marca una época. Es decir, si a alguien se le ocurre, es decir, a nadie se le puede ocurrir eso con ese resultado. Pero se avisa a los medios, decía. Pero, yo recuerdo las cámaras de la Sexta, perdóname, incluso están en el momento en el que se está pulsando el telefonillo de Rodrigo Rato. Se avisa a los medios, pero perdóname, no a los 10 o 15 minutos de haber empezado el registro. Vamos a ver, Miguel Ángel, es que en ese momento, en la casa de Rodrigo Rato, alrededor de la casa había Policía Nacional, Policía Municipal, agentes de aduanas, pero si eran cientos de personas las que sabían aquello. ¿O qué vamos a pensar? Que en el centro de Madrid, en un operativo policial, pues es evidente que avisaron a los medios, Miguel Ángel, es evidente que avisaron a los medios. Ahora, lo que yo sí me pasmo también, de verdad, en esta semana, es las discusiones. Oye, los medios se han preguntado quién avisó a los medios. Pero oiga, pero contésteselo usted.
Es decir, es que se están pasando unas cosas realmente en relación con la operación de Rato verdaderamente, es decir, extrañísimas en todos los sentidos. Pero por tu respuesta, políticamente, me refiero. Perdón, sí. Yo te voy a decir lo que yo pienso, ¿vale? Tu hipótesis. Mi hipótesis, exactamente, que es una hipótesis como otra cualquiera, porque tú decías, vamos a ver lo que ha pasado. Bueno, ya les gustaría saber a los del PP lo que ha pasado, porque se lo están preguntando todos los días, el PP y el gobierno. Mi hipótesis es que esta semana el Partido Popular y el gobierno han entrado en barrena como consecuencia de la forma de ejercer o de no ejercer el liderazgo o el no liderazgo de Mariano Rajoy. Su abandono absoluto de la gestión política y de los proyectos políticos conduce naturalmente al caos, conduce naturalmente a que todos los ministros y todos los dirigentes del Partido Popular hagan lo que les da la gana. Y hay un segundo elemento que a mi juicio es importante. Ojo, a lo mejor puedo estar equivocada, aquí hay personas que pertenecen a esos cuerpos del Estado y bueno, a lo mejor no es cierto lo que yo creo, pero creo que dentro del funcionariado del Estado, y estoy hablando de inspectores de Hacienda, Fiscalía, policías, guardias civiles, hay un gran descontento, una gran frustración y un gran enfado contra el Partido Popular. Por otra parte, también en la sociedad, ¿no? Pero te has escapado. Te he preguntado si todo este desbarajuste y todo este disparate, si no tiene detrás actuaciones particulares de miembros del gobierno que por las razones que sean toman decisiones que salen como salen. No creo que haya... ¿Quieres decir con qué objetivo? Me refiero, ¿cuál sería el objetivo que esos miembros del gobierno o del partido habrían tenido para desencadenar, filtrar esta operación? Cuando el resultado es... ¿A quién perjudica esto? Es decir, ¿cuál protesta? ¿A quién beneficia esto? ¿Beneficia a alguien esto? Bueno, a lo mejor a vuestro partido y a Ciudadanos, pero perjudica al PP, perjudica al gobierno, no beneficia al PSOE para nada, no beneficia a ninguna... Al revés, es un golpe a la moralidad de la política y de los políticos, que en este momento, en fin, es lo peor que le podría pasar. Gloria Elizo, de Podemos. Vamos a ver. Yo creo que durante los últimos 2 años se ha hecho una utilización política de los temas de corrupción que se han destapado. Casualmente, en pleno verano, cuando estamos en todo proceso independentista, es cuando surge la información sobre Pujol públicamente y donde se sigue una serie de... Lo confiesa él, pero porque hay una filtración también de información relativa a cuentas en Suiza. Policial. Sí, porque hay cuentas en Suiza. Y todo el destape, cosa que no había pasado durante 30 años del señor Pujol en Cataluña. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema del ático de Ignacio González, en plena pelea de poder por quién iba a ser la candidata a la Comunidad de Madrid por el PP, se filtran las conversaciones telefónicas del comisario Villarejo, de manera que ponemos otra vez en la picota a otro miembro incómodo del PP. Y ahora vuelve a salir. Yo, desde luego, creo en una teoría interna, conspiratoria, chapucera, porque desde luego emblemáticamente se han hecho muy mal las cosas. Se han hecho muy mal las cosas, desde luego no se puede tener esa visión de lo que debe ser la política, pero desde luego sí creo fervientemente, y también es mi hipótesis, que hay una utilización política de los casos de corrupción. Olga, la agencia tributaria está demasiado, ¿no?, en los periódicos, cuando debiera tener la posibilidad de hacer su trabajo con absoluta independencia, ¿no? No tendría que aparecer tanto en los papeles. Lo que pasa es que esto que estamos diciendo, por un lado, nosotros compartimos lo que decías, de que realmente hay muchas cosas raras, hay cosas poco frecuentes, por lo menos. Y bueno, no sabemos. También creo que Lucía tiene razón, montar esto como una estrategia así, pues tampoco es tan fácil, o sea, ese maquiavelismo tan retorcido. Yo creo que va más a salto de mata. Y nosotros tenemos la idea de que es muy probable que de alguna forma pensaban que se habían filtrado cosas, sí o sí, que iban a saltar a la luz y que sí o sí se iban a hacer públicas. Como consecuencia de esto, ¿qué reacción tienen que tener? Pues pensamos que la reacción viene a decir, bueno, pues me convierto en el adalid de la lucha contra este tipo de corrupción, el fraude y tal y cual. Yo creo que es más que responder a una estrategia
como dices tú, que este montaje tan complicado realmente sería muy complicado, ¿no? No te sale. Bueno, depende de cómo seas, pero digamos, no es fácil. Ahora yo en este caso concreto veo tantas cosas raras, porque es que, vamos a ver, le dicen, es que están los periodistas, pero ¿cómo no? Si el día anterior alguien ha filtrado que está en la lista de los acogidos a la amnistía fiscal el señor Rodrigo Rato. ¿Y quién filtra eso? Cuidadito, que filtrar cosas de dentro de la agencia tributaria a cualquier funcionario, lo que le cuesta, bueno, es, por supuesto, el despido, etcétera, etcétera, pero es que además es que le ponen a... Vamos, menos el hermano del señor Menéndez, bueno, con la filtración del informe Cáritas. Claro, pero fíjate ahí cómo es el proceso. Lo extrañísimo es que él tuviera ese informe que habían hecho los peritos, parecido. Sí. Tenía información por eso. Lo raro es que el hermano del señor Méndez tuviera eso y se pone a hacer semejante documento chapucero y que además se filtra. O sea, realmente ahí no hay por dónde cogerlo el tema. Pero eso no fue, digamos, una filtración al exterior. Es, digamos, una filtración interna. Él no tenía por qué tener eso, pero tampoco Montoro tiene por qué tener ninguna información sobre personas concretas, sobre contribuyentes. No tiene por qué tener expedientes, ¿no?, de enfermos. Claro, eso es que es absurdo. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y, sin embargo, hemos visto que más de una vez, pues de alguna forma ha habido amenazas veladas a personas o instituciones concretas. ¿No? La información sobre Juan Carlos se filtró hasta la vicepresidenta del gobierno, ¿no? O sea, claro, entonces, quiero decir que desde luego la agencia tributaria o el Ministerio de Hacienda tendrían que hacer su trabajo de una forma mucho más silenciosa. No tienen que hacer eso. Y desde luego esto que estamos asistiendo son espectáculos. Claro. Que el daño que hacen, pensar que estamos en plena campaña de renta. Desde luego dices que esto ha hecho daño al partido, que puede hacer daño al Partido Popular, seguramente al PSOE, pero fijaos el daño que hace de cara a los contribuyentes, o sea, que es que la cara que se te queda cuando vas y pagas tipos a lo mejor muy elevados, o no tan elevados, me da igual, porque todo va en función de la capacidad contributiva. O cuando se legalizan las facturas simuladas. Bueno, Martín por ejemplo, eso es un tema, vaya mensaje para el contribuyente. Ese es un tema gravísimo. Vaya mensaje para el contribuyente. Pues yo creo que, siguiendo la cronología de Miguel Ángel, estamos ante un puzzle que tiene la obligación legal, ética y democrática de aclararlo a la Fiscalía General del Estado. Porque hay una denuncia, o unos papeles, ante la Fiscalía Anticorrupción. Parece, por lo que yo no lo sé, que no está maduro. Yo ya me suena mucho eso de que no están maduras las investigaciones, pero no voy a pensar mal, no están maduras. Entonces llevan un tiempo, pues estos hechos llevan un tiempo. Y la agencia tributaria de repente cambia y da un giro. Y una de dos, o ignora que lo está llevando, que lo han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, lo cual es gravísimo, o lo hacen deliberadamente como, o sea, digamos, una agencia a la búsqueda de un fiscal. Y entonces dice, vamos al fiscal jefe de Madrid. Ni siquiera al fiscal del TSJ, al fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, puenteando al fiscal del TSJ. Con una suerte de desesperación, parece, ¿no? Como No, una de las pero es que interpretaciones. cuando la agencia tributaria cambia de la denuncia, pues es porque ¿Es la agencia tributaria o personas concretas de la agencia? No, es la agencia tributaria la que le envía, llama al fiscal de Madrid para que intervenga. El fiscal de Madrid interviene y ahí podríamos discutir si la retención, la detención, incuestionablemente para hacer el registro tiene que estar presente el registrado. Entonces, ¿en qué condiciones está? ¿De testigo presencial o retenido o detenido? Nuestra ley, gracias al juez Garzón, pues fue modificada para que los jueces de instrucción no pudieran meter en la cárcel a la gente. Y entonces tiene que intervenir el fiscal. Si el fiscal no lo pide, no hay prisión. Ya puede ser un criminal, ya puede ser Jack el Destripador, que si el fiscal no pide la prisión, el juez no puede acordarla. Van a la Plaza de Castilla, el juez toma sus medidas, se produce todo este espectáculo que todo el mundo conocemos y sigue la historia. Sigue la historia porque de repente la fiscal general se da cuenta y dice, oye, que me han cambiado
la denuncia, que estaba en anticorrupción. ¿Cómo dejo yo anticorrupción así? Y le dice que se lo envíen a anticorrupción y que anticorrupción siga con eso. Que no quiere decir que vaya a la Audiencia Nacional, no hay que confundir, porque mucha gente piensa que anticorrupción y Audiencia Nacional, no es así. Si es un delito que es de la competencia de la Audiencia Nacional, incuestionablemente irá allí, pero es lo mismo, anticorrupción puede ir al juzgado de Vitigudino, vamos, si un señor ha cometido un delito de los que entran dentro de estas investigaciones. Y ahora viene el galimatías procesal, que a lo mejor enlaza un poco con lo que tú decías, de que, bueno, esto ya se ha denunciado, pero la ley, la loi c'est la loi, que dirían los franceses. Y dice, señores, puede haber un conflicto negativo de competencia, es decir, el juez de la Plaza de Castilla se lo manda a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional dice, yo no soy competente. Se hace un conflicto negativo, tiene que ir al Supremo y la experiencia nos dice que puede tardar entre 6 meses y 1 año en resolverse. Solamente la competencia, ya no digo la investigación. Dice la ley, hombre, mientras tanto siga usted haciendo investigaciones urgentes, pero nadie lo cumple. Efectivamente, porque dice, a ver a quién le toca, si a mí no me va a tocar, ¿para qué voy a hacer yo investigaciones urgentes? Vamos a ver a quién le toca la investigación. En este momento, yo no sé, no sé si tenéis información, el juez se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional y yo no sé si la Audiencia Nacional ha aceptado o no ha aceptado la competencia. La Fiscalía la ha rechazado esa inhibición. La Fiscalía ha informado en contra. Y ha presentado un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid. Y ahora a ver si... Pero sí que es cierto que los mismos trámites, como tú decías, no son suspensivos. El propio fiscal ha enviado copia testimoniada de la causa al juez Andreu de la Audiencia Nacional para que se pronuncie al respecto y, bueno, todos esos trámites están en marcha y veremos cómo acaba. Pero sí, el recorrido procesal es el que dice. Ya se pone en marcha una siguiente cuestión cuando avance la investigación, que es el nulidad por incompetencia de jurisdicción. O en el momento de la audiencia preliminar, nulidad de todo lo actuado por incompetencia de jurisdicción. Ya tenemos un lío montado. Ahora, jurídicamente, la culpa no la tienen los políticos, son los jueces y la ley las que han armado este lío. Por tanto, esto, que yo estoy tratando de reconstruirlo como un puzzle, la Fiscalía General del Estado, creo que es el artículo 8 o 9, no sé, tiene obligación de informar a la opinión pública de todos los pasos que se han dado. Y sobre todo, porque ya hay un precedente, precisamente de los agentes de vigilancia aduanera, el famoso buque Petrel, que ante un juez que no interviene muy rápidamente, van a una jueza cuyo marido era el teniente coronel de la Guardia Civil. No digo más, que la gente saque sus conclusiones sobre lo que acabo de decir. Gloria. Es que yo no me puedo creer que se tome todo este galimatías, este puzzle que has desmenuzado, como una pura casualidad en un tema en el que el imputado es Rodrigo Rato. Es decir, hay una precipitación, hay un interés claro y manifiesto de que salga en un momento determinado y esa precipitación por adelantar los acontecimientos en un contexto que desde luego es inexplicable si no tiene una lectura política, se puede hacer tan mal. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Cuando uno va a atentar contra el superministro, contra aquel que era emblemático para un gobierno que había resucitado a España de la pura miseria, no se puede entender de otra forma si no existe una intención claramente política. Es verdad que se hace mal, es verdad que la bajada... Pues exactamente, no sé qué rondó, pero no tiene ningún sentido que yo presente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que la Fiscalía Anticorrupción me diga que no, que yo me busque un fiscal ad hoc para que esa denuncia siga adelante. Quiero decir, la precipitación, la improvisación, la chapucería general, porque se ha hecho todo esto, solamente tiene sentido si tiene una intención política. De manera que yo tenga que precipitar los acontecimientos para que en un momento determinado sucedan determinadas cosas. Ahora que os plantee algo, en la historia de la política siempre se dan dos circunstancias. Una es lo que Hegel diría la astucia de la razón, es decir, que hay como unos determinantes donde las cosas pasan porque estructuralmente tienen que pasar, pero siempre hay azares. Yo recuerdo cuando cae el muro de Berlín, un periodista pregunta al portavoz ¿y cuándo entra en vigor esa ley para que puedan viajar al exterior? Y el otro dice, sofort, le dice, ¿no? Y media hora después los telediarios del otro lado informan y empieza esa avalancha, ¿no? Entonces, el muro iba a caer igual, pero también el desarrollo tiene
tiene entre medias ese tipo de elementos azarosos. Parece que hay elementos estructurales, ¿no?, que es una marcha de una investigación. Podría parecer que hay un cierto susto, ¿no? Parece que se adelantan los acontecimientos y no los controlan, pero también es cierto que la decisión es muy insólita. Es decir, que por mucho odio interno que se puedan tener, que se tienen, y es absolutamente constatable que se odian dentro del Partido Popular, no deja de ser cierto que esto perjudica al conjunto del Partido Popular y, por tanto, como decisión... Pero beneficia a una familia frente a otra. O sea, si no hay una lectura en esos términos de lucha interna... ¿Qué familia se puede Quizá, beneficiar Lucía, a los que quieren asestar la puñalada definitiva a Rajoy y traer una nueva... A no ser que esto que esté sucediendo aquí es como en los últimos tiempos de UCD y que se esté descomponiendo por completo el partido en el gobierno y que empiecen ya, pues, empiece el sálvese quien pueda, y eso conlleva todo ese tipo de operaciones, como sucedió, si recordarás, en aquellos últimos años. No sé, por especular, ¿sabes, Lucía? Yo quería preguntaros por la segunda parte, es decir, porque lo has planteado tú, Lucía, esto es la imagen de ese cogote agachado, que me ha contado gente de dentro que incluso y que la persona que lo hizo está consternada porque no quería ser el responsable de esa imagen. Claro, ¿no? Es un trabajador no me extraña, que estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y de repente es la se ha encontrado en el ojo del huracán, sin quererlo ni... Lo que quería plantearos, que creo que es el análisis estructural profundo, más allá de un poco de estas especulaciones, es que hay un fin de época y, por tanto, esto lo que está demostrando es un acumulado de despropósitos sobre el cual me gustaría preguntaros, y que tiene que ver, bueno, con ese supuesto milagro económico, que era la especulación del ladrillo, que era la desregulación fiscal, que era esta alegría, ¿no?, financiera, y que al final nos deja un país, bueno, pues bastante golpeado, que también afecta a las instituciones, a los partidos, y que conviene que lo analicemos para también que podamos identificar cómo vamos a salir de esto. Sí. Pues un país, sí, golpeado, y no solo por estos años de gobierno del Partido Popular. Yo creo que viene de antes, viene incluso desde el franquismo. Fíjate, Juan Carlos, o sea, en este país se instalaron durante aquella época unas estructuras corruptas en el régimen, del chanchulleo, de las obras a cambio de favores, que también retratara Berlanga en la escopeta nacional, que durante la transición en este país se cerraron los ojos a resolver ese problema. En beneficio de una conciliación nacional, nunca se solucionó esa corrupción interna. Y esa nos ha ido acompañando durante todos estos años de democracia. Y ahora, y lo estamos viendo en los casos Gürtel, el de la Caja B del Partido Popular y otros que ha habido, y nadie le ha puesto el cascabel al gato. La última medida, la aprobación de esta ley de financiación de partidos, es una broma de mal gusto. Para que pueda tener responsabilidad penal una donación debe superar el 1.000.000 de euros. Y esa responsabilidad penal, de una pena de cárcel de entre 6 meses, creo recordar, y 4 años, solo recae sobre la persona que recibe la donación, no sobre la persona jurídica, o sea, solo sobre la persona física, sobre quien pasaba por allí, sobre quien recoge la donación, pero no sobre el partido. Es una broma, no hemos solucionado absolutamente nada. Estamos hablando de adoptar medidas contra la corrupción y no se ha adoptado ninguna, simplemente medidas artesanales, de tanto en cuanto se habla de ellas, pero no se actúa. Y así seguimos, y así estamos, y este es el país que tenemos. A mí me gustaría hacer una pregunta a Manuel. Cuando la policía inicia una investigación en estado embrionario y no tiene datos, pues de momento tiene paciencia. Esto, por ejemplo, que está pasando con la señora Majadahonda, me parece, bueno, pues han ido, llevan no sé cuánto tiempo, parece que hoy ya ha surgido una prueba y tal, y cuando ya tienen todo más o menos conformado, se lo envían al juez. La agencia tributaria que hace contabilidades, cuando le envía un informe o cuando envía un informe para un expediente administrativo o bien para una investigación penal, será porque ya ha hecho las cuentas. Y es más, yo he escuchado una cosa que es muy significativa y que me indica que la cosa no está tan embrionaria, porque es que Rato ha dicho que habéis confundido el IRPF con el impuesto de sociedades y que esa es su línea de defensa, que esas sociedades que se han creado no tienen nada que ver con él. Entonces es que, efectivamente, es una tesis defensiva que se puede sostener, pero ya están las cuentas hechas, ya se sabe que corresponde a la sociedad tantas
que corresponde a sus ingresos personales, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabéis. Ahora, que él diga que no, hay un error, esto es de sociedades. Bueno, en fin, eso es un problema. Bueno, cuando antes hemos comentado, pues decíamos que había muchas cosas en el procedimiento que no parecían muy normales, o que se salían un poco de lo frecuente. Lo primero es que, bueno, si tú estás investigando a una persona, lo normal es llamarle. Entre otras cosas porque es necesario un trámite de audiencia y que se pueda defender. En este caso, parece, por lo que dice, y no sabemos si le han llamado, pero desde luego, por lo que dice Rodrigo Rato, él no tiene ninguna noticia. De repente se puentea a la Fiscalía Anticorrupción y se lo llevan al debate. Bueno, esto son cosas muy raras. ¿Por qué no se utiliza la policía, si ya es un tema de, digamos, judicial, tal? ¿Por qué no se utiliza la policía normal y se utiliza vigilancia aduanera? La vigilancia aduanera es un cuerpo que sí que tiene esas funciones, pero normalmente no actúa nunca en temas de delito fiscal. Actúa contra las mafias, de narcotráfico, Blanqueo de capital. Blanqueo de capital. Bueno, no mucho. Cuando está fuera, ¿no? Y que nos costó trabajo convencer a Estrasburgo porque que decían que no eran policía. Claro, hasta que claro, pusimos bueno, una sentencia en el sí, Supremo diciendo que pero eran normalmente policías. no actúa en estas cosas. Entonces hay una serie de actuaciones por ahí pues un poco extrañas, ¿no? Un poco extrañas. Y es lo que nos hace a nosotros pensar. Y añado por la parte que me toca, que he sido fiscal, cómo el fiscal jefe no da cuenta inmediatamente a su superior o a la fiscal general del Estado y dice, oye, mira lo que acabo de recibir. Esperamos 3 segundos. Yo he estado en una carrera fiscal y yo no me arriesgo a tomar una iniciativa de esas sin que lo sepa la fiscal jefa. Me parece evidente que necesitamos una fiscalía independiente que realmente pueda hacer su trabajo, no es una queja constante. Después de esto, a ver quién sostiene que investigue los delitos del Ministerio Fiscal. No, espero que no caigamos como en las situaciones de algunos países de América Latina donde lo peor que te puede ocurrir es que aparezca la policía, que aparezcan los fiscales. La Fiscalía General del Estado es totalmente independiente, siempre y cuando lo quiera ser. O sea, otra cosa es que luego no se quiera ser, es igual que los jueces. O sea, son independientes a no ser que no se quiera ser. Y en el caso este que estamos viendo, bueno, la fiscal, si no quiere ser correa de transmisión de un gobierno, como han sido otros fiscales, nadie la puede quitar en 4 años de su posición. O sea, por tanto, si quieres meter mano a la corrupción, lo puedes hacer. Y si quieres dejar que los fiscales funcionen, lo puedes hacer. De todas maneras, a mí me da la sensación que nos estamos perdiendo mucho en la forma, y lo importante del asunto es el fondo. Quiere decir, es que estamos hablando de un vicepresidente del gobierno, un presidente del Fondo Monetario Internacional, que además con la noticia hoy de Trillo, que también fue ministro, bueno, pues nos estamos dando cuenta que en este país ha habido señores que, bueno, pues que han cometido delitos, por lo menos han tenido cuentas en Suiza, que a lo mejor no es un delito, pero ya es una cosa bastante grave, y que se han acogido a una amnistía, mal llamada amnistía fiscal, y no han pagado los impuestos que deberían haber, que les corresponderían haber pagado. O sea, les han regalado. Es que eso es lo que hace que la crisis sobre el gobierno sea más palmaria y más grave, que es la amnistía fiscal. Es decir, es que aquí el asunto no es solo Rodrigo Rato, el asunto hay que conectarlo con la amnistía fiscal. Ahora salió el presidente del gobierno sacando pecho, diciendo que ha sido maravilloso, incremento de la recaudación. Sí, pero eso no se lo cree nadie. A ver, el Partido Popular y el Gobierno han elaborado sobrevenidamente una especie de argumentario exculpatorio en el que dicen, demuestra que todos somos iguales ante la ley. Oiga, yo no sé si había alternativa. Es que, ¿qué me dice usted? ¿Que tenía alternativa de no aplicar la ley? ¿O es que entre aplicar la ley y no aplicar la ley ha elegido aplicarla? Hombre, no me diga usted eso, porque el gobierno tendrá como obligación aplicar la ley. Es decir, es un argumento verdaderamente, en fin, muy poco inteligente a mi juicio. Pero sobre todo es que en la madre del cordero, el lugar del crimen, es la amnistía, es la amnistía fiscal, que es lo que ha producido, que es lo que hace que el gobierno esté comprometido en su gestión, no solamente con el hecho de que su gran icono político, que es indistinguible de Rajoy, de verdad, o sea, es decir, yo creo que el presidente del gobierno es una persona que en este momento tiene que estar en shock. Es decir, son de la misma generación, llegaron al mismo tiempo al poder,
se auparon al mismo tiempo al gobierno, sufrieron las mismas derrotas, las mismas victorias, combatieron juntos para lograr la sucesión de Aznar. Es decir, no son distintos Rato de Rajoy, es decir, es imposible separarlos, ni el propio presidente del gobierno dirá que Rato es algo distinto a él. Entonces, yo creo que lo que está... No digo políticamente. Que tampoco sabemos si tiene cuentas en Suiza, el señor Rajoy. No creo. Que lo que está en cuestión es una generación que, a mi juicio, ha ampliado su poder político más allá de lo que hubiera sido sensato. Es decir, es una generación que habría tenido que dar lugar a una renovación antes de lo que se está produciendo, y es por eso que ahora su deterioro y su caída está siendo tan estrepitosa. Vamos a escuchar algunas declaraciones de miembros del Partido Popular al respecto. La ley es para todos. Que la agencia tributaria actúa con independencia y con firmeza. Por eso, cuando usted me pregunta por color político, no lo entiendo. Da igual la pertenencia a un partido o no. Da igual el relieve social o el relieve político o el poder político o el poder económico que uno se atribuya. Todos somos iguales ante la ley. La agencia tributaria y las instituciones funcionan y tienen que funcionar con independencia del momento y del lugar, con independencia de que haya o no elecciones, con independencia de que afecten a uno u a otro político de uno u otro partido o de una u otra institución. Y la preocupación del Gobierno es hacer que la ley se cumpla. Rato no mancha al partido, ¿no? Han planteado es un asunto particular. Tú decías, Lucía, que de alguna manera forman parte de una misma aventura política. A ver, hay argumentos que son creíbles y otros que son increíbles. Entonces, hay argumentos que se pueden utilizar y la gente los puede asumir, y otros que son inasumibles. Es decir, es inasumible que el gobierno del Partido Popular, cuyo presidente es Mariano Rajoy, diga que el asunto de Rato es un asunto particular, pero si le nombró presidente de Bankia, por el amor de Dios, es que digo que claro, conviene, o sea, uno puede abusar de la paciencia de las personas hasta cierto punto, pero hay cosas que no son creíbles, ¿entiendes? Bueno, que era particular era lo de Strauss-Kahn. Eso era muy particular. Es que no pueden decir eso, porque el señor Mas también dice que lo de Pujol es particular. A ver, la propia torpeza de los argumentos sobrevenidos indica que el Partido Popular y el Gobierno están realmente sorprendidos por lo que ha pasado. Es decir, porque si no, hombre, hubieran elaborado una cosa más creíble, que tuviera más credibilidad. Tenían tiempo para preparar el argumento frente a la amnistía fiscal, que hace mucho que lo sabe. Claro. Mínimo un año con esta información encima de la mesa, ¿no? La famosa lista la conocen ellos, que es una lista que se está utilizando o se puede estar utilizando para chantajear también. Es decir, eso no lo sé tampoco. Bueno, hombre, es que pero si lo que si sí tú que haces público una lista de defraudadores, esa lista puede ser utilizada para cualquiera, incluso si hubiese, en el caso de que hubiese algún juez o algún familiar de algún juez, se podía estar utilizando para presionar a ese juez a la hora de tomar determinadas decisiones, como poner una sentencia, hacer un auto o no continuar en su lugar de trabajo. No puedo creer que mi país sea capaz de algo similar. Bueno, pues que pongan la lista ya encima de la mesa y nos digan quién son, porque nos podemos sorprender. O sea, puede ser hasta el presidente de gobierno. Si lo ha sido el vicepresidente, ¿por qué no lo que va a es ser el insoportable presidente? es que el vicepresidente económico, el factotum, como tú decías, de este Partido Popular, de esta gente que está aquí ocupando este gobierno, pues que nos hubiera engañado a todos y que haya defraudado a todos los españoles. Porque ese dinero, él estaba, no sabemos desde cuándo, defraudando a Hacienda en el extranjero. A lo mejor todavía era vicepresidente cuando lo tenía fuera. No lo Tendría que aclararlo, el interesado. Lo tiene que aclarar. Ese es un hecho constatado. Claro. Más allá de todo lo que se está investigando ahora mismo en los tribunales. Claro. Defraudó a los españoles. Es que Tenía un dinero sin declarar en el extranjero y debe dar una explicación inmediata por todo lo que representó y todo lo que representa. No es un caso particular, es una persona pública, aunque haga tiempo que no se dedica a ello. Pero esto no tiene vinculaciones claras con que el Partido Popular lleve 20 años financiándose con dinero negro, con que la sede del partido se haya financiado con dinero negro, con que aparecen en la red Gürtel constructores que han recibido contratas con sobreprecio para financiar al Partido Popular, con los tesoreros, todos los tesoreros imputados, con la señora Esperanza Aguirre rodeada constantemente de corruptos. Es que
Es la estructura de la corrupción, quiero decir... La sensación es como muy fuerte, ¿no?, de que hay algo estructural en todo esto. O sea, no es anecdótico que una de las primeras medidas legislativas sea la de amnistía fiscal. Quiero decir, vamos a recomponer esto que se nos escapa por todos los lados. Quiero decir, esto nos demuestra evidentemente que no es un acto puntual de una persona que puntualmente ha metido la mano en la caja. No, es que estamos hablando de una estructura de poder cimentada sobre las bases de la corrupción. Hombre, es decir, la reproducción... Yo creo que eso es un poco excesivo. No es excesivo. Pero decir, el Partido Popular es un partido muy grande, sí, ¿sabes? No, el Partido Popular no es la calle Génova, ¿sabes? Hay muchos alcaldes del Partido Popular, hay muchas organizaciones territoriales del Partido Popular que no se están viendo afectadas por la corrupción. Roldán, en los años 90 de cómo se acaparó ese dinero que terminó por el... Es el mismo cuento que se reproduce en el caso Roldán, en el caso Pujol, en los casos que se van destapando del PP. O sea, la historia, el cuento es el mismo, el armazón, la estructura de la que subyace ese enriquecimiento por parte de determinados políticos es siempre la misma. Es decir, la cadena es la misma. Se ha gestionado estructuralmente un sistema de corrupción. Querría añadir dos cosas porque se está hablando constantemente de la amnistía fiscal y desde luego la amnistía fiscal no solo es una vergüenza para todos los ciudadanos, sino que además es una demostración palpable de la inutilidad, de la incapacidad de las instituciones. Vamos a ser serios, pero ¿qué es esto de una amnistía fiscal? Después de tantos años como llevamos con una agencia tributaria que se pone las medallas de ser la más eficaz de todas las instituciones. Hombre, ya está bien de tomarnos el pelo, cuando acaban de demostrarnos que 30 años de puyolismo no se habían enterado de nada. O si no, peor. Si se habían enterado, peor. Ahora resulta que el propio Rodrigo Rato presenta... ¿Cómo se puede estar haciendo esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe que haya una amnistía fiscal a estas alturas de siglo? Esto, aparte de un latrocinio a todos los españoles, porque es que es un robo manifiesto, lo que demuestra es que son incapaces de luchar contra la economía sumergida y el fraude. Si enlazamos encima con el tema de la corrupción, porque muchas de estas cosas están ligadas, a mí, mira, me puedes contar que estás sacando la norma de aquí, que comentabas, que estás haciendo la ley de transparencia, que el partido que más ha trabajado en esto se llena la boca de decir esto, me da exactamente igual que sea este partido o cualquier otro. Yo en ese tema no voy a entrar. Lo que sí digo es que conocemos, vamos a ver, hay unos organismos, unas instituciones que son las responsables de controlar el gasto público. No ha habido ni la menor transformación de esas instituciones, llamémosle Tribunal de Cuentas. Intervención general de la Administración del Estado, intervenciones locales, ¿para qué hablar los pobres de las intervenciones locales? No se ha hecho, bueno, tenemos lo mismo en las comunidades autónomas, porque tienen las cámaras de cuentas, no se ha hecho ni una sola transformación medianamente seria de estas instituciones. Entonces, ¿cómo me cuentas que estás en contra, o estás luchando contra la corrupción si es que realmente no estás modificando nada? El otro día asistía en un desayuno de estos políticos y hablaban de crear la oficina de anticorrupción, la oficina, bueno, da un poco igual porque al final no sé lo que crearán, pero ¿para qué voy a crear ninguna oficina? Bueno, a lo mejor es necesaria. Pero, ojo, antes de crear una oficina, pon a funcionar los mecanismos que tienes. Cuando llegó el Partido Popular, lo primero que hizo fue desmantelar el equipo directivo que había en la oficina antifraude y puso de número 2, si mal no recuerdo, a Pilar Valiente, aquella mujer que se vio implicada, ¿no?, en el caso de los soplos a Gescartera, ¿no? Es decir, que los comisarios que estaban en casos de investigación de la Gürtel fueron retirados. Es decir, que hay una voluntad, los archivos, los discos duros, ¿no?, del Partido Popular de repente se borran. Hombre, no son casualidades, ¿no? Hay una pregunta que quizás sí que requiere análisis, ¿no?, y es la impunidad. Es decir, ¿por qué en este país hay esa impunidad que ahora estalla? Pero rato hace nada, pues eso, era un señor pues que decían qué guapo es, liga, es estupendo, lo señalaban como un hombre de éxito y detrás él sabía lo que estaba haciendo. Pues igual que yo recuerdo un debate con Francisco Granados, ¿no?, riéndose él todo bronceado, ¿no? Claro, tenía un par de milloncejos en Suiza, ¿no? Entonces ellos saben lo que hacen y te dicen no, hay que ir contra todos los que sean corruptos. Esa impunidad en nuestro país, ¿por qué? Es que este fallo sistemático en cascada y preocupante de las instituciones nos sitúa en cualquier
manual de ciencia política ante lo que se denomina un Estado fallido. Porque, bueno, toda la economía latinoamericana se basaba todo en la economía sumergida, eran incapaces de cobrar impuestos. Ahora algunos países ya son capaces de cobrar impuestos. El vicepresidente boliviano es licenciado por Harvard en Economía. El señor, bueno, cambiamos de continente, porque a mí me impresionó mucho el otro día Varoufakis. La verdad que me quedé magnetizado por cómo se explicaba y con qué contundencia. Porque usáis el mismo look de pelo. Sí, exactamente, exactamente. Y sobre todo dijo una frase magnífica, dice que no voy a ser yo el que diga que no hay que salvar a la banca, a los que no hay que salvar es a los banqueros. Y esto yo creo que refleja muy bien. Pero estamos ante un Estado fallido y cuya máxima representación es la amnistía. Por cierto, que como no se estudia latín, no sé si ha sido el presidente o Montoro, que ha dicho amnistía significa perdón. No, hijo, amnistía significa olvido, amnesia, viene de amnesia. El perdón viene por lo del indulto. Y creo que alguien no se ha leído la madre de las amnistías, que es la ley tributaria de 1963, en pleno franquismo, que tenía el récord Guinness de amnistías e indultos, no solamente en materia fiscal, sino también en materia delictiva. De tal manera que llegaba el año santo compostelano, la muerte de un papa, no sé qué, y se vaciaban las cárceles, nos estropeaban las vacaciones a los fiscales porque teníamos que liquidar, sobre todo el año santo compostelano, que era el 25 de julio, y se vaciaban las cárceles. Era una política de que vamos a vaciar las cárceles. Se volvían a llenar y así sucesivamente. Yo creo que manejando la Constitución se puede llegar a la conclusión por un tribunal de que las amnistías son inconstitucionales. No se puede hacer borrón y cuenta nueva de toda una situación. Se va al análisis concreto individual, a la cual se le puede primar, se le puede dar oportunidades, lo que sea. Pero las amnistías fiscales pasaron de la ley del 63, tal cual, al artículo 95 de la ley vigente. A ver si alguien ya se da cuenta de que no podemos seguir asimilando esto porque ya choca un poco con la Constitución. Y en segundo lugar, otra cuestión. Yo me he dedicado un poco a esto de los datos personales, el derecho a la intimidad, la privacidad, etcétera. Y efectivamente, pues, en fin, creo que soy respetuoso con ella. Pero el pago de los impuestos forma parte del derecho a la intimidad. Yo creo que no. La intimidad, pues, es un patrimonio moral de tus relaciones personales, afectivas, se compone del derecho al honor, del derecho a la imagen, pero de pagar o no pagar impuestos. Otra cosa es que haya que tener cuidado con los datos, pero no por la intimidad, sino porque, por ejemplo, en el mercado de empresas puede perjudicar la competencia, si se filtran los datos de los beneficios de uno a otro. Pero ¿eso qué tiene que ver con la intimidad? Tendrá que ver con la competitividad, tendrá que ver con el secreto empresarial, etcétera, etcétera. Pero, por favor, no me toquen la intimidad. La intimidad es otra cosa totalmente distinta. Y a partir de ahí, creo que hay una obligación, si lo queremos seguir siendo un Estado fallido, de que salgan esos nombres a la luz. Hay siempre el recuerdo de Kant, ¿no? Que todo aquello que no sea susceptible de ser publicado es inmoral. Yo creo que una cosa que he defendido mucho cuando he estado por América Latina era la construcción dificultosa en España de una cultura fiscal. Es decir, que uno recuerda de pequeño que aquí no se pagaban impuestos, ¿no? Y recuerdo lo importante que fue en aquel momento los problemas que tuvo Lola Flores, ¿no? Como para empezar a generar una cierta cultura fiscal. Y ya la gente en los bares no puede jactarse, ¿no? De decir, yo no pago impuestos, ¿no? Es absolutamente normal que la gente intente pagar lo menos que pueda pagar. Parece que es una cuestión sensata, siempre que la legalidad te lo ampare, pero jactarte, ¿no?, de que no pagas impuestos, claro, se dificulta mucho toda esa cultura fiscal, todo ese regaño a la gente que cuando le preguntan con IVA o sin IVA, tiene que decir con IVA, por favor, y con factura, dificulta mucho todo eso, este espectáculo. Y déjame deciros otra cuestión que ha ocurrido en paralelo, ¿no?, al tema de Rato, y que a mí me preocupa profundamente, y es que el gobierno está repartiendo licencias de televisión y que de alguna manera todo esto
pasa al mismo tiempo que está recordando a las grandes televisiones, cuidado, que no tenéis nada fijo de vuestros canales y que además tengo que repartir otros cuantos, lo cual termina, ¿no?, de alguna manera de cerrar, ¿no?, el escenario. Es decir, que te pueden condenar a cualquier persona a delito, ¿no?, de telediario sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de consistencia en las acusaciones, pero te van a decir tú has hecho determinada cuestión, y otros en cambio puede pasar que se vayan de rositas. Le hemos pedido a Facu, nuestro inefable Facu, que nos haga de antídoto contra la amnesia y nos traiga la memoria muy cerquita. JC, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por volver a invitarme a La Tuerca, ¿verdad? Este espacio fantástico que compartimos tantos intelectuales y tú también de vez en cuando que vienes por aquí. Hoy vengo a hablarte de la amistad, de lo bonito que es tener amigos y también de la parte oscura de la amistad, de cuando todo se desvanece, de lo rápido que huyen y nos dejan en la estacada los amigos, como en el caso del protagonista del programa de hoy, Rodrigo Rato, un hombre con muchos amigos, hasta que la cosa se puso fea. Todavía recuerdo a María Dolores de Cospedal, la de saquear este país, diciendo aquello de no tengo más que elogiar la figura de Rato. ¿Cómo? O el caso de Esperanza Aguirre, que dijo Rodrigo Rato es probablemente la persona que puede hablar con más autoridad y conocimiento de causa acerca de cómo se puede superar la crisis económica. Sí. Lo dijo. Y Javier Arenas, ese eterno perdedor, él no desiste, es un ejemplo de superación. Todo el PP es una piña en torno a Rodrigo Rato, dijo cuando salió a la luz el caso Gescartera. Una piña. Ansar, ese gran hombre, es un político puro, no es un financiero, no es un hombre de empresa y como político fue uno de los exponentes más brillantes que ha tenido la política española durante mucho tiempo y fue uno de los autores de la prosperidad económica de España. Corta. A Cristina Cifuentes los halagos a Rodrigo Rato le pillaron ya con las redes sociales on fire. Así que todavía a día de hoy se puede retuitear uno de esos halagos, a no ser que la señora Cifuentes le tenga bloqueado, como es el caso de algún afortunado como yo. Se pueden leer en su perfil tweets como Rato fue el mejor ministro de Economía en España desde la democracia. Y si quieres, te mando los datos de su excelente gestión. Y el siguiente, yo creo que Rato es indiscutiblemente el mejor candidato para presidir Caja Madrid. Ahí el Twitter, candidata. Ay. En fin, JC, Juanqui, Monetarius, hasta aquí mi sección de hoy. Ya has visto cómo es el Partido Popular. Cualquier parecido con Los Soprano es pura coincidencia. Hasta luego. Quería preguntaros, fijaos, estamos discutiendo acerca de la ruptura, ¿no?, de la cultura fiscal que había costado tanto tiempo, pero hay una parte también de fondo que parece que no la mencionamos, que es la ruptura de la cultura económica productiva y que todo esto insiste, ¿no?, en que para hacer negocios lo que hace falta es que tengas padrinos políticos, ¿no?, de alguna manera. Me contaba hace un par de días Falciani que la propia Suiza tenía que haber informado sobre las cuentas de políticos porque es un delito en la propia Suiza que políticos tengan dinero en el país. Quería preguntaros en concreto, ya digo, ¿no está esto dinamitando la posibilidad de una recuperación económica? ¿Por qué no está la COE? ¿Por qué no está la CEPIME? ¿Por qué no están los empresarios quejándose, ¿no?, ante esta competencia desleal? Pues ¿cómo se van a quejar si forman parte del mismo sistema? Pero muchos sí. Vamos a ver, es lo que, bueno, es lo que yo creo que se produce. O sea, esto forma parte de un método corrupto, de una estructura corrupta, clientelar, de chanchulleo y de amiguismo a la hora de la concesión de las contrataciones que se instauran, no ya con el franquismo, incluso antes, ¿no?, con la restauración borbónica y que continúe y que no se le pone coto.
durante la transición y que esto sigue. Y lo vemos claramente. Entonces, de la tesis de que la impunidad del franquismo la hemos trasladado a la impunidad de la democracia. No, con la excusa de no... Te van a acusar de criticar a la transición. Pues claro, y la critico abiertamente. Por supuesto, tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas. Tiene cosas muy malas como, por ejemplo, que no se le puso coto a esos problemas que nos pusimos una venda en los ojos para conseguir la reconciliación nacional y que este barco fuera hacia adelante. Que se consiguieron cosas muy importantes, por supuesto, pero a costa también por ejemplo, de no investigar ni sacar a la luz los crímenes del franquismo, como han hecho otros países, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina, como ha hecho Portugal, con sus respectivas dictaduras, o también con los crímenes de la corrupción, y que continuaron instaurados en nuestro país y que nadie después, ni Partido Socialista ni Partido Popular, le puso el cascabel al gato. Nadie solucionó ese problema y ahora estamos recogiendo esos frutos. ¿Qué es la Gürtel? ¿Qué es la caja B del Partido Popular sino eso también? Lo ha dicho el juez de Ruz en sus últimas resoluciones. El Partido Popular se financió de forma ilegal prácticamente desde su constitución. Más de 20 años. Hablamos en pasado, no sabemos lo que ha pasado en la actualidad. Al menos que sepamos hasta el 2010. Sí, que sepamos hasta el 2010, con Mariano Rajoy de presidente y María Dolores de Cospedal como secretaria general. Se financió de forma ilegal. Es insoportable que continúen en el cargo. En cualquier otro país que no fuera España y algunas repúblicas bananeras, no continuaría en su cargo. Es imposible. Con los SMS lanzados, pagando en negro la sede. No solo dice el juez de Ruz que había una caja B en el Partido Popular, sino que tenía varias cajas B. Varias cajas B. Hablando de cajas B, vosotros que sois dos periodistas punteros y que tenéis una gran capacidad de conocimientos, ¿a qué no sabéis qué pasó con Bárcenas en el PP? ¿Quién lo puso en la calle? Mediante un despido que después fue declarado improcedente y se llevó 100.000 pesetas de aquella época, pero lo echó de cajero, Hernández Mancha. ¿Quién lo rescató después y lo incorporó de cajero? Aznar. Pues bueno, pero ahora el dato que es importante, que es que creo que no nos damos cuenta de la catástrofe económica que nos puede suponer esto, porque claro, lo que hablábamos, una empresa norteamericana se lo tentará mucho antes de instalarse en España, porque está en absoluta inferioridad de condiciones con una empresa española. Primero porque le alcanza la extraterritorialidad de la ley estadounidense. Y en las empresas estadounidenses están protegidos los confidentes que denuncian pagos de conductas irregulares conforme a la ley. Dirán, si yo no pago, me quedo sin contratas, me hace una competencia desleal el que paga. Y si pago, me expongo a que me metan un puro en Norteamérica. Luego ya la primera consecuencia es que las empresas americanas empezarán a pensar que no se vienen. Y otras empresas, sin necesidad de esta coacción, que simplemente tengan un concepto más ético de lo que son las relaciones comerciales, pues que tampoco vendrán. Entonces esta marca España, esta España mía, esta España nuestra, que decía la magnífica Cecilia, ¿no? Magnífica Cecilia, que murió muy cerca de donde Lucía, sí, muy cerca. Pues que yo la recuerdo mucho porque pasamos mucho por ahí. Pues realmente la catástrofe económica puede ser muy importante, mucho más de lo que en este momento somos capaces de calcular. Pero esa tesis sería cierta al 100% si en este país se procesase a algún empresario de esos que paga por haberlo hecho, pero parece ser que todo este entramado está construido para eso, para que ni siquiera los que están reconocidos por los propios que han recibido el dinero que les han pagado, ni siquiera van a ser condenados. Es que yo, yo creo que todo esto que ha comentado Miguel Ángel, que por cierto es común a muchos partidos políticos, la financiación de los partidos en este país siempre ha sido un agujero negro, ¿no? Yo aspiro a que deje de serlo y creo que hay una vacuna. Me parece. Uno de los graves problemas de la corrupción de este país, la financiación de los partidos. Me parece que hay una cierta vacuna y que yo sospecho que a partir de ahora pues va a ser, en fin, yo creo que los partidos políticos van a tener más cuidado con su financiación, van a gastarse menos dinero en las campañas electorales que son muy caras. Caso Filesa, en el que fue condenado el Partido Socialista
tuvo como origen el referéndum de la OTAN, que no tenían dinero para la campaña y tuvieron que, en fin, sacarlo de donde sea. Y el Partido Popular, pues igual. CiU, fíjate el caso Palau, el PNV, las tragaperras. Es decir, que había una cierta cultura en esa época, de que los partidos tenían que financiarse a cualquier precio porque para eso eran, digamos, los constructores de la democracia, ¿no? Es decir, el sistema dijo, los partidos tienen que construir esta democracia y, por tanto, podemos permitirles, digamos, que se financien de aquella determinada manera. Bien, yo creo que eso ha cambiado mucho, igual que creo que ha cambiado mucho, en fin, tú me desmentirás si no es verdad, pero en tiempos de Franco nadie pagaba impuestos. Y ahora tenemos una agencia tributaria que según, en fin, yo no entiendo, pero según todos los expertos y todo el mundo dice que es una agencia tributaria sumamente profesional. Es decir, que otra cosa es que le falten medios y lo que quieras, pero que en estos 35 años se ha construido una hacienda pública muy potente, según dicen, insisto, los que saben, que yo de esto de hacienda pública y de economía pues no sé mucho. Pero eso es lo que yo escucho por ahí, ¿no? Que son muy profesionales y que... En determinada... Perdona que te interrumpa. Sí. En determinada actividad sí que efectivamente es muy potente. Puede compararse con el franquismo. Y viene de la mano de, digamos, la informática y la dotación informática y el enorme esfuerzo que se hizo en eso. Y efectivamente, cualquier persona de las que está fichada, vamos a meterlo así, a poco que se descuide, inmediatamente salta. Digo que es muy pero eficaz, ojo, no, cuidado, en ese área. Ahora, en lo que es, en la eficacia, en la lucha contra el fraude, no solo no podemos coincidir con eso, sino que es un auténtico, en nuestra opinión, desastre. En la recaudación acaba de salir. Grandes contribuyentes. Yo ahí tengo que decir una cosa que ha pasado esta semana, que a mi juicio es tan grave, o por lo menos como lo de Rato, y que la sociedad civil no veo que haya reaccionado, que es el fraude fiscal de Quatre Casas, uno de los principales despachos de abogados de este país, con un prestigio indudable, con un reconocimiento público indudable, y que resulta que es un hombre que se dedicaba al asesoramiento fiscal y que ha tenido que pagar 4 millones de multa y aceptar una pena de 2 años de cárcel para evitar males mayores. Bueno, yo creo que eso merece una reflexión. No es solo el Partido Popular el que es el responsable de lo que esta sociedad, del derrumbe moral, porque es que yo creo que eso es el derrumbe moral de una sociedad. Que recuerda mucho a la etapa del PSOE, ¿no? Es decir, un guardia civil acaba de ser detenido, ¿no? Por implicaciones con narcotráfico. Estamos hablando de Quatre Casas, estamos hablando del despacho de Montoro, es decir, un despacho que generan con puertas giratorias para las grandes fortunas, ¿no? Es decir, imaginaos una gran fortuna, ¿a dónde va a ir? Sino a dónde están los que después van a ser los que lleven esa oficina, ¿no? Qué gran insulto. Pero en esa dirección quería preguntaros algo, claro, se podría interrogar, ¿qué más hace falta? Y yo os devuelvo la pregunta, ¿creéis realmente que la corrupción preocupa en nuestro país? Porque tú, Lucía, has dado por hecho que sí. Según el CIS, sí, no tanto como debería, pero... Pero entonces, ¿por qué en Valencia...? Sí, pero no... Motivos de preocupación. Sí, el terrorismo. Pero ¿por qué...? Como barómetro, el segundo motivo de preocupación de los ciudadanos del país. Pero ¿por qué siguen ganando...? ¿Por qué siguen ganando...? Directamente con la corrupción. ¿Por qué siguen ganando políticos, de alguna manera referenciados a estructuras de corrupción más evidentes o menos evidentes? Yo quiero pensar que ahora esto ha cambiado y que la situación de crisis ha abierto los ojos a mucha gente y que por eso se ve ese incremento de valoración en el barómetro del CIS de preocupación en la corrupción y que vamos a tener alguna sorpresa en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Esperemos que sea así, que los ciudadanos, porque este cambio se empieza por la propia sociedad. Y es la sociedad la que debe abrir los ojos a los grandes partidos que deben, pues bueno, reaccionar en base a una pérdida de votos. Es que yo creo que se trata de que asumamos directamente una implicación en la solución del problema. Quiero decir, yo creo que la desafección del pueblo hacia las instituciones tiene que ver con un mirar para otro lado, o tradicionalmente con ese mirar para otro lado. Hasta que no asumamos la voluntad de que somos soberanos y que podemos ciertamente tomar las riendas de la solución de este gran problema que nos atañe, no creo que haya otra opción.
Apuntar simplemente que el Eurobarómetro del año pasado, publicado por la Unión Europea, hablaba de que el 97% de los empresarios españoles entendían que solo había forma de hacer negocio si tenías familiares o conocidos con cierto nivel de poder. Quiero decir, es que no se trata de una percepción más o menos llevada a cabo por periodistas o juristas, sino se trata de una percepción por parte de los empresarios. Lo que pasó en Manopolita en Italia fue que la situación era tan grave que hubo que tomar, es decir, para que fueran los empresarios competitivos internacional y nacionalmente, había que desafectar todo el sistema de corrupción que venía pegado a la forma de hacer negocio. No sé si estamos en esa situación, pero desde luego también asumamos que nos sale muy cara la corrupción a todos como individuos. ¿Están los empresarios españoles asumiendo que el Partido Popular ya es un partido demasiado caro? ¿Y puede ser que estén empezando a dejarle caer, como ocurrió precisamente en Italia en un momento determinado? Bueno, yo no sé, yo creo que en este momento a mí me parece que la situación política de este país está cambiando, la situación es muy fluida y no creo que ni los empresarios, ni las cadenas de televisión, ni la tuerca, con todo respeto, ni nadie sea capaz verdaderamente de manipular hasta el punto que antes era posible. Tú hablabas antes de que el gobierno está haciendo dando los canales. Yo no creo que en este momento ya el control de una televisión de 2 o de 3 sea determinante. Creo que la sociedad es muy permeable, creo que la sociedad es muy porosa, creo que hay muchas maneras de informarse y creo que los esquemas antiguos me parece a mí, ¿no?, que tienen que ser abandonados. Es verdad que durante una etapa el dinero parece que cayó todas las bocas y que con esto de que éramos ricos, pues parecía que lo demás no tenía importancia, no había problemas de la organización del Estado, no había problemas políticos, no había... Es verdad, es cierto, y esa es una reflexión que tenemos que hacer todos como sociedad, porque realmente todos estábamos ahí, es decir, creíamos que éramos ricos y por tanto lo demás, digamos que nos preocupaba relativamente. Yo creo que esta crisis ha cambiado ese paradigma, me parece. Creo que la combinación corrupción, crisis económica, desigualdad, sueldos bajos, recuperación, todo esto está siendo la dinamita para el sistema político español, de verdad lo creo. Y creo que además eso va a tener consecuencias en las urnas. No sé cuántas ni cuáles, porque es verdad que este es un sistema político muy, muy fuerte, muy sólido, es decir, con unas raíces muy sólidas, a la que es muy difícil hacerle un agujero para entrar. Es decir, esto es un hecho que es así, por la ley electoral, por muchas razones, bueno, y porque además hay un cierto voto general de moderación, ¿no? Del voto moderado, el voto centrista, la gente se declara centrista, en fin, hay un cierto miedo a apostar por otras opciones. Pero yo creo que esto de rato, como otras cosas, puede ser la gota que puede colmar el vaso. Es decir, no contemplo de ninguna manera que pueda pasar lo que pasaba en el pasado, que en Valencia el Partido Popular pueda tener mayoría absoluta. Es decir, esto me parece imposible. Me parece verdaderamente... Y esto ya es un dato, es un cambio objetivo. Claro, es que estamos hablando de un partido que atesoró el mayor poder que nunca tuvo ningún partido en las alcaldías y en las comunidades autónomas, que por mucho que caiga, no puede caer tanto como para desplomarse. Puede ser, no lo sé. El escenario de la derecha, casi para ir terminando, que recuerda, lo planteabas tú, Miguel Ángel, lo planteabas como un recordatorio de la UCD. Es decir, que donde antes había un partido... No, UCD. La descomposición de los últimos años, claro, de la UCD. ¿no? De la UCD. Las tradiciones. Decíamos... No, pero planteaba que Y por eso UCD. Ahí, mi lapsus, ¿no? Planteaba que donde antes había un partido político que nos hacía preguntarnos por qué en España no hay extrema derecha parlamentaria. Bueno, la respuesta evidente era porque estaba incorporada dentro del Partido Popular. Ahora está el Partido Popular en sus fracciones, está Vox, está Ciudadanos, ¿no?, que no tendría posibilidad de existir con un Partido Popular
fuerte. Quedémonos ahí, ¿no? Pero dentro del Partido Popular están volviendo a llamar, por lo menos como una posibilidad, a Aznar, y llamándolo a algunos sectores lo llaman, y está... Eso es una broma. Y estás... Bueno, pero a lo mejor es la... del Mundo Today, pero a lo mejor es la reconstrucción. El país nuestro se parece a veces, desgraciadamente, demasiado al Mundo Today. Y después está Esperanza Aguirre también, bueno, que como una decisión también extrema, pero que ahí está, ¿no? Una señora con ese currículum tan terrible, ahí está presentándose, ¿no? Eso sí que parece que genera un escenario de fragmentación que rompe claramente el bipartidismo, y quizá eso sea uno de los elementos, como decíamos al comienzo, de la crisis estructural que representa ese cogote agachado de rato entrando en ese coche. Fíjate que una situación de corrupción generalizada terminó, por ejemplo, en Italia acabando con el Partido Socialista, con Bettino Craxi teniendo que huir de la justicia y muriendo en Túnez. Esto como con todos, con la Democracia Cristiana, con el Partido Comunista. Y salió Berlusconi. Sí, ¿Quién fue El Salvador? Berlusconi. O sea que fíjate la alternativa que nos espera. El cual había perdonado a Bettino Craxi. Pero competente, no como aquí. No, Italia, hay mucha gente que le encanta. Dicen, es que Italia, bueno, mire usted, un respeto, que tienen así como 100 o 200 o 300 veces más de patentes que nosotros, por ejemplo, por empezar ya de cosas. Pero a mí lo que me preocupa un poco en relación con lo que siempre se analiza es que no hay un partido de extrema derecha. Yo creo que el partido de extrema derecha en este país no puede existir porque sería un partido que recordaría mucho la guerra civil y recordaría mucho a las personas que quieren que la guerra civil sea algo, una gesta heroica de nuestra historia y no un golpe de Estado. Y entonces toda esa gente, fíjate la que está cayendo, repito, en Italia se va el Partido Socialista, aquí ahora empezaréis todos los domingos a hacer una encuesta, el otro día empate entre los 4 y el PP se está oscilando entre el 25, 20, 22, y yo sostengo, porque me gusta mucho hacer apuestas, nunca acierto, por cierto, pero lo anticipo de antemano, que va a ser el partido más votado. Y que por eso andan lanzando esa tesis peregrina de que gobierne la lista más votada. Tesis absolutamente absurda, irracional, que va hasta contra las matemáticas. O sea, que es algo que no se sostiene mínimamente en un sistema que, según dice la Constitución, es pluralista. Es pluralista, o sea, y tiene que ser pluralista. O sea, por tanto, cuando ellos andan diciendo tanto que vote la lista más votada, cuidado, que gobierne la lista más votada, cuidado. Dejadme haceros una pregunta para despedirnos, sobre todo porque tenemos la sensación aquí en La Tuerca de que a veces terminan los programas con la lengua afuera diciendo no hay salida, tiro la toalla, me voy de este país. Es una expresión que se oye mucho. Los jóvenes no lo dicen, pero lo están haciendo, ¿no? Se están yendo los jóvenes, los mejores de nuestro país, por lo menos que no los mejores, pero los que tendrían la posibilidad también de un desarrollo económico, se están marchando. Os quería preguntar si vislumbráis soluciones. Empezamos contigo. Hombre, claro que tiene que haber soluciones porque esto no se puede aguantar más. Es decir, el sistema ya está en una crisis que raya con lo mafioso. O sea, que haya políticos que cometen delitos de ese tipo es ya rayar lo mafioso. El problema es no si aparecen más partidos o menos partidos. El problema es si los partidos que aparecen asumen que el bipartidismo y el régimen del bipartidismo está acabado. Que no lo reproducen. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es verdad que ha habido un sistema generalizado de corrupción que se ha diseñado para que haya impunidad, es decir, se ha diseñado para que esos empresarios que pagan grandes cantidades para financiar a los partidos políticos no entren en la cárcel, y que se ha diseñado esa legislación que se hace en el Parlamento por los diputados de esos partidos, que esa legislación tampoco pueda llevar a la cárcel a políticos. Esto en este país llegaremos a la normalidad cuando haya empresarios que vayan a la cárcel por haber pagado por obra pública, por contratación de obra pública, y cuando haya políticos, que no los hay todavía, que hayan ido a la cárcel por eso. Y eso solo lo pueden hacer nuevas fuerzas políticas que decidan romper con ese régimen del 78 que se ha dicho, que es el que ha diseñado esa corrupción generalizada y ha llegado hasta estos momentos.
Bueno, pero el régimen que está ahora gobernando es el de 78 y de ahí parte. Y evidentemente esas estructuras que se han creado, que lo que han hecho es vaciarlas de control que existían en la Constitución, llenarlas. Y a lo mejor lo que hay que hacer es, porque tenemos una Constitución en la teoría muy positiva, pero en la práctica impracticable. Entonces a lo mejor lo que tendríamos que plantearnos si es que debe haber realmente un proceso constituyente donde acabemos realmente con ese régimen del 78, como pasó en Italia. Se acabó, se pasa o en Francia también ha pasado, de la Quinta República a la Sexta República. Bueno, pues aquí a lo mejor también nos tenemos que plantear eso. Porque hay una figura también, que la del jefe del Estado, que aquí no lo hemos abordado, que bueno, que no juega el papel que en una democracia debe jugar, que es en estos casos donde hay intervención o donde se ve que hay una corrupción en los poderes, porque también hemos hablado que ha habido jueces que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han estado cobrando por hacer una cosa que no tenían que hacer, o sea, una serie de situaciones que ya ponen de relieve que el sistema está muy podrido, pero que ni el propio jefe de Estado, porque no tiene ninguna competencia para hacerlo, lo puede remediar. Por lo tanto, tienen que ser los ciudadanos los que se decidan a abortar a nuevas formas políticas, formaciones políticas, que traigan en su programa, desde luego, ese proyecto de cambiar el país, porque esto no va a ninguna parte y, como he dicho aquí no va a invertir nadie y no tenemos un tejido productivo que podamos exportar absolutamente nada. Siendo el jefe del Estado un conocido lobista, ¿no?, tan diferente, ya digo, de esa figura respetada que tiene a menudo en Italia. José Manuel. Bueno, sí. Perdón, Miguel Ángel. Sí, no, yo estoy convencidísimo, Juan Carlos, de que hay solución. Lo único que se requiere es voluntad. Voluntad por apostar por la meritocracia y no por el compadreo y el chanchulleo. Voluntad por acabar con por romper esas cadenas de la corrupción. Y de verdad, y legislar y actuar. Y legislar de forma adecuada. Y no hacer una ley de partidos como la última, que es una broma, todo lo contrario. Ejecutar las medidas necesarias para poder acabar con los corruptos y apostar por el mérito en los ciudadanos en lugar de por el chanchulleo. Y así, solo con eso, que no es poco, que hace falta mucho trabajo para ello. ¿No habría, Miguel Ángel, que garantizar que los periodistas puedan volver a investigar, que haya buenos equipos de investigación en las radios, en los periódicos, que tengan libertad, recursos y sobre todo independencia para poder hacer su trabajo? La tenemos. Hay muchas dificultades a veces porque las redacciones son pequeñas, pero bueno, esto cuando yo trabajo con absoluta libertad en el medio de comunicación en el que estoy, que es en la cadena SER, y Lucía también, y conozco a muchísimos compañeros de medios de comunicación que están contentos y que realizan su trabajo con absoluta independencia. Y bueno, lo que necesitamos es, ya te digo, sobre todo eso, apostar por la cultura del mérito, que eso elimina todas las estructuras o gran parte de las estructuras corruptas y sobre todo tener voluntad para aprobar leyes y actuar. No me valen anunciar 35 medidas contra la corrupción, que al final todo eso queda en papel mojado. 2, 3, 4, ejecutarlas, actuar, aprobarlas y con contundencia. Y si hay voluntad, se conseguirá. Ángel, perdona, y más televisión y más radio pública independiente. También, por supuesto. Porque eso es muy necesario también. Por supuesto. A la hora de llegar a donde no pueden llegar las empresas privadas. Absolutamente necesario. Gloria. De acuerdo con Antonio, quiero decir, se trata de voluntad política, pero lo que nos han demostrado los viejos partidos, los del régimen 78, es que esa voluntad política es un mero fraude. Entonces, evidentemente, habrá que tomar el relevo los de abajo, los que hemos sufrido la incompetencia de los que hasta ahora nos han gobernado, de los que nos han hecho una especie de pantallazo de democracia en la que nos hemos ido moviendo a ciegas y en la que nos hemos dado cuenta de bruces de que todo era una farsa. Entonces, evidentemente, esas fuerzas políticas que evidentemente representan lo que pueda ser la voluntad de cambio, que den un paso al frente, que nos sintamos legitimados para actuar, para establecer reglas que se cumplan, reglas efectivas de una apuesta por hacer una política diferente y, desde luego, pues destrozar este sistema que nos ha metido en una situación que tú planteas efectivamente como de descomposición. Lucía. Bueno, yo creo que serán los votantes los que tengan la ocasión. Este año es un año electoral, totalmente. Va a renovarse todas las instituciones de este país, por tanto, es la oportunidad que tienen los ciudadanos de decir qué es lo que quieren. Como va a ser difícil que ninguna fuerza política consiga una mayoría absoluta en casi ninguna institución, entiendo que el tiempo que se abre es un tiempo de diálogo, un tiempo de negociación política, un tiempo en el que todo el mundo va a tener que hablar con todo el mundo y va a ser muy difícil imponer nada, vamos a tener que negociar. Y lo que a mí me preocupa verdaderamente es que
no sé si hay suficiente inteligencia política al frente de los partidos políticos para hacer frente a esa nueva etapa que espera la política española y que esperamos los ciudadanos. Y en ese sentido creo que hay que ponerse metas un poco más concretas, un poco más realistas. O sea, me parece que lo de desmontar un régimen está muy bien como eslogan, pero creo que hay que empezar poco a poco, ¿no? Poco a poco. Es decir, un proceso constituyente es una cosa muy difícil, muy compleja, en la que tienen que intervenir todos los actores, no solo los nuevos, no solo los que quieren esto, sino los que quieren lo otro. Es decir, tú tendrás que contar con todos los partidos políticos de la Cámara, como pues sucedió en el año 78, entonces, pero eso es muy complicado y exige mucha inteligencia, mucha humildad, mucha negociación, mucho entender al otro. Y yo me pregunto porque veo todos los días cuál es la actualidad política, si realmente en los partidos hay personas capaces de tener esa generosidad de pensar en el otro y de estar dispuesto a negociar con el otro para cambiar lo que hay que cambiar, que es mucho lo que hay que cambiar, pero hay que empezar poco a poco por cambiarlo. Es decir, no se puede cambiar todo de golpe, hay que cambiarlo poco a poco. Gracias. Martín Pallín. Vamos a ver, fíjate cómo estará la cosa, que una persona a la que admiro como Rafael Caballero Bonal hace poco dijo: si no tuviera 78 años me iría de España. Yo aviso, no tengo tantos, pero no me pienso ir de España, ¿eh? Pienso dar la lata mientras me funcione la maquinaria. Y creo que se pueden hacer cosas, y además se han hecho, y son muy posibles. Primero, tomarse en serio la ley de transparencia, por ejemplo. Es una ley que hay que cumplir. Ya sé que Transparencia Internacional, de la que yo formo parte, pues hemos hecho alguna crítica, pero bueno, son críticas más bien técnicas. Si hay voluntad política, la ley puede dar juego perfectamente, la ley de transparencia. Y desde luego, a ver si de una vez por todas pasamos, hablaba Lucía de votar, ya está bien, ¿eh? Eso de vota y calla creo que hunde a la democracia. Vota y participa. Tenemos que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y deliberativa. Esto está en todos los manuales de ciencia política, no es algo que haya inventado nadie. Y aquí en España voy a poner dos ejemplos frente a la depredadora ley de 1998, la ley del suelo, que es la que ha ocasionado todo este desastre que se nos ha venido encima. Pues ha habido ayuntamientos que, a pesar de la ley del suelo, ellos mismos, por decisión propia, autogestionaron los planes urbanísticos. Voy a citar dos, Calviá y La Orotava, que yo conozca. Y con la misma ley que tenían los depredadores, consiguieron que no se aprobase ningún plan de urbanismo si no se pasaba antes por los colegios de arquitectos, por los colegios de profesionales, por asambleas de vecinos, por asambleas celebradas en el ayuntamiento, y consiguieron dos ejemplos de urbanización que son verdaderamente modélicos. Luego, cuanto más participativa sea la democracia en todas las facetas, más posibilidades hay de corregir el rumbo. Si nos limitamos a votar y después irnos cada uno a nuestra casa y preocuparnos que esto es una tarea de los políticos, pues desde luego no vamos muy bien. Bueno, en realidad los técnicos de Hacienda he podido leer muchas propuestas para mejorar los problemas de corrupción en este país. Sí, tenemos muchas. Pero de todas formas, aquí antes enlaza con la pregunta que has hecho anteriormente, y decías que si los ciudadanos realmente estaban tan preocupados, aunque el barómetro diga que es la segunda de las preocupaciones. El movimiento se demuestra andando. Quiero decir, vale, no sirve de nada estar muy preocupado si vas a seguir manteniendo y perpetuando el mismo. Y después coincido mucho con lo que está diciendo Martín Pallín, que la democracia tiene que ser participativa y además de técnica, los ciudadanos... Y al final los técnicos tienen mucho que decir. Claro, ¿no? Claro, seguramente serán los técnicos los que marquen determinadas pautas, pero los ciudadanos tienen que participar, si no, no hay solución. Bueno, muchísimas gracias a Antonio Segura, Miguel Ángel Campos, Gloria Elizo, Lucía Méndez, José Antonio Martín Pallín y Manuel Redal por esta estupenda discusión. Creo que sigue siendo cierto que hay que tener cuidado con la saturación. Planteaba Ignacio Ramonet que la sobresaturación informativa al final es como si te mintieran. Y de alguna manera creo que
una cierta saturación de casos de corrupción puede generar la sensación de hastío y de dejadez, ¿no? Y creo que eso también es peligroso. Yo les pediría a ustedes que no se saturen y les pediría, como han planteado mis ilustres colegas, que no deleguen nunca más la política a ningún partido, que no digan nunca más no nos defraudéis, porque la única manera de que los políticos no defrauden es que esté la ciudadanía muy cerca. Tenemos la experiencia de que en el Estado se han metido los partidos políticos y ha ido mal, en el Estado se han metido las empresas y se ha ido mal, pero hacen falta los partidos políticos y hacen falta las empresas. Para que esto no colapse, lo que hace falta es que se metan también en el Estado los ciudadanos y las ciudadanas. No puede ser que nos preocupemos solamente de lo de la puerta de casa para adentro. Esta tarde, viniendo de Barcelona en el metro para coger el tren en Sants, un amigo que se ha hecho una foto me decía que no apoyaba las opciones políticas por donde yo me odeo. Y él decía que era independentista y el argumento que me daba era que lo primero es la casa de uno y después es la comunidad. Respeto a la comunidad, pero lo importante es la casa. Y yo le decía, ay, en la casa no está el agua, no está la electricidad, no están los residuos, no están demasiadas cosas. Nadie va a venir a solventarnos la política. Tomemos, por tanto, nosotros las riendas de algo que durante demasiado tiempo hemos delegado. Muchísimas gracias de nuevo a todas y todos, y como cada jueves aquí en La Tuerca nos despedimos con el grupo Morpheus Black, en esta ocasión con la canción, curiosamente, Elecciones 2015, y les emplazamos a la semana que viene aquí en La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Elecciones en España, comienza el juego de los trileros. Yo sí espero un cambio real y no una suelta de panfletos. Me mojaré, ilusiones puestas en Podemos, en ese presidente que va en metro. Despertaremos, espero que no sea puro marketing. No han llegado aún al poder, tic tac tic, pero tiene a toda la casta apuntándoles a la nariz, como un cangrejo en un cubo siguiendo la directriz. Algunos medios manipulando, difamando, empresas privadas, bancos dirigiendo todo el cotarro, con la ley del miedo de partidos financiados, mordiéndome la lengua para no ser un acusado. Un revolucionario ama su país con pasión. ¿Cuántos españoles aman verdaderamente a esta nación? En nuestro ADN la guerra civil, la separación. Ya es hora de lo que necesitamos, unión. No robes, piensa en toda esa gente, que no se te nuble la vista con tantos billetes. Nos reina el dinero, el egoísmo y la ambición. Solo pensar en una generalidad será la salvación. Si solo miras tu ombligo, no seas político. Si solo miras por los tuyos, no pidas mi voto. De ningún partido seré devoto, porque si lo hacen mal, perderemos todo. A Podemos le daré una sola oportunidad. Ha sido un mérito vuestro, los otros lo han hecho muy mal. Lo que sí os pido es que lo hagáis con honestidad. Desde Cádiz, Morpheus Black.